Cristian David López Arturo. Nos va a hablar sobre la capital de riesgo, los criterios de inversión. Bienvenido, Cristian. Bueno, pues el día de hoy nos convoca una charla que hemos denominado Capital de Riesgo, Criterios de Inversión. No sé qué tanto han escuchado de este término, capital de riesgo. Eso es algo que realmente vamos a ver que es relativamente nuevo en América Latina y particularmente en Colombia. Entonces, la idea es que podamos entender un poco cuáles son esos criterios que tienen en cuenta los inversionistas este tipo de inversionistas en particular a la hora de invertir en una empresa en etapa temprana. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Cristian López, un apasionado por el emprendimiento, convencido de que el emprendimiento es quizás una de las herramientas más potentes para cambiar una sociedad, eh, dejando de victimizarnos y pensar en qué podemos hacer por nosotros mismos, cómo podemos cooperar con los demás miembros de esta sociedad y sacar adelante proyectos productivos que solucionen necesidades reales y beneficien a todos de alguna manera. Entonces, como ya les comentaba, vamos a entrar un poquito en materia. Entonces, ¿qué es el capital de riesgo? El capital de riesgo básicamente es una aportación temporal, es decir, que estas personas que van a invertir en una compañía en etapa temprana van a estar por un tiempo determinado, no es de manera ilimitada, ellos van a querer estar por un tiempo y esos recursos que van a colocar muchas veces no son de ellos, estamos hablando cuando son de un fondo o esos recursos no son propiamente de ellos, sino que ellos más bien los van a ser administradores de dichos recursos y ese dinero principalmente va a ir al patrimonio, es decir, que ellos van a ser accionistas de la compañía y el objetivo de este dinero no va a ser otro, sino el de optimizar oportunidades de negocio, es decir, ayudar al crecimiento de esta compañía con el objetivo de incrementar su valor al tiempo que se comparten riesgos y se comparten posibles rendimientos futuros. Entonces, a eso es lo que es el capital de riesgo. Básicamente es un mecanismo de financiación para empresas en etapa temprana, empresas que tienen una característica y es que tienen la capacidad de crecer rápidamente, de crecer, que gracias a procesos tecnológicos, a cambios en sus modelos de negocio, pueden llegar a ser realmente escalables, crecer en el tiempo y esa característica hace que haya personas que quieran participar de este tipo de compañías, ayudarlas a crecer con el objetivo de más adelante vender su participación y lograr de esa manera obtener una rentabilidad por ese proceso. Entonces, este tipo de inversionistas básicamente uno los puede dividir en lo que son los ángeles inversionistas, que son personas que invierten a título personal, que entienden un poco de emprendimiento. Muchos de ellos han sido emprendedores o ocupan altos cargos dentro de compañías relevantes. O dos, son fondos de inversión. Entonces, ¿qué son los fondos? Básicamente son estructuras donde terceros colocan recursos, ya sean entidades gubernamentales, empresas, personas naturales, eh, y estos recursos están administrados por un gestor profesional, quien determina en qué empresas invertir y en qué momento salir de dichas inversiones, y quien además acompaña a los emprendedores en todo ese proceso de crecimiento. Entonces, básicamente, esos son los dos grandes jugadores que uno podría hablar en cuanto al capital de riesgo. Principalmente, los más relevantes podrían ser los fondos de venture capital o capital de riesgo, quienes son los que van a tener una capacidad de inversión mucho más alta y quienes van a tener pues una estrategia de inversión muy particular a la cual van a querer invertir y seguir en cada momento de su estrategia de inversión. Mientras que los ángeles inversionistas, pues son personas que están invirtiendo sus propios recursos. Eso los va a hacer un poco más flexibles a la hora de buscar inversiones, porque al ser su propio dinero, pues ellos podrán escoger en qué invierten y en qué no. De pronto van a ser mucho más flexibles a la hora, tanto en el proceso de toma de decisión como en qué tipo de compañías invierte. Mientras que los fondos de capital de riesgo, pues sí van a tener una tesis de inversión mucho más clara y estructurada de la cual no van a poder salirse tan fácilmente. Esto porque ellos primeramente lo que hacen es van y buscan inversionistas que les coloquen los recursos a ellos. Y para hacer ese proceso, pues van a tener que mostrar una tesis de inversión donde van a decir, en esto voy a invertir, en este tipo de empresas, en estas características, en estas etapas, en este tipo de industrias, en estos países,
¿cierto? Y eso pues hace que de alguna manera se convierta en una camisa de fuerza para estos gestores profesionales y por lo tanto van a tener que seguir esa tesis de inversión y no la van a poder cambiar tan fácilmente. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso es lo que es el capital de riesgo. Y estas inversionistas básicamente lo que están buscando es ayudar a potenciar el crecimiento de estas compañías en etapa temprana que tienen un alto potencial de crecer. Entonces, veamos un poco lo que ha sido en los últimos años esta industria en Latinoamérica, una industria que ustedes pueden ver que para el año 2011 era una industria casi que inexistente, apenas estaba creándose en América Latina. Y caso muy diferente lo que estamos viendo hoy, que hoy a más o menos al tercer trimestre de 2021, podemos observar que ya América Latina en su conjunto han entrado cerca de 11.500 millones de dólares de financiación de Venture Capital en más o menos 402 transacciones. Un caso totalmente distinto, el que observamos hace una década atrás, versus lo que estamos viendo hoy. Eso nos muestra que hoy tenemos mayores oportunidades de poder acceder a este tipo de financiación y lo que abre la pregunta de qué deberíamos de hacer como emprendedores para poder llegar a aspirar a ese tipo de recursos. ¿Qué tipo de compañías están buscando? ¿Qué tipo de emprendedores son los que realmente les interesa a este tipo de inversionistas? Y eso es precisamente lo que queremos responder hoy en estos próximos 40, 50 minutos que vamos a estar conversando. Lo vemos un poquito más desagregado en los últimos 3 años. Vemos cómo también, eh, increíblemente, esta industria ha empezado a tomar unos valores nunca antes vistos y que es posible que esta tendencia siga en aumento en los próximos años por muchas, muchas razones. Una de ellas es que han salido emprendedores realmente muy innovadores mostrando que realmente hay una capacidad de creación de empresas, de crecimiento, de potencial en la región y que es además estamos en una región donde hay cerca de 600 millones de habitantes, es decir, un mercado suficientemente grande y además de eso, parte de la emisión de dinero que se ha ocurrido en Estados Unidos, es excesiva eh, producción de dinero, pues ha permeado gran parte del mundo y parte de ese dinero ha terminado en este tipo de mecanismos de inversión. Si lo vemos más para el caso colombiano, vemos también que Colombia ha venido evolucionando satisfactoriamente. Eh, si lo vemos para el año 2019, vemos un valor bastante importante, pero de esos 1.142 millones de dólares que observábamos en 2019, recordemos que 1.000 millones estaban solamente en una compañía llamada Rappi, quien en ese año logró uno de los hitos más importantes para la industria del venture capital en América Latina y particularmente para Colombia, siendo la compañía que hasta ese momento había recibido una financiación tan alta de 1.000 millones de dólares en una sola transacción. Entonces, si sacamos a Rappi del mapa, pues serían 141 millones de dólares más o menos que hubo para ese año. Y ya para hoy, para lo que llevamos de 2021, ya observamos también un repunte importante, 1.180 millones de dólares que podemos observar más o menos hasta octubre de este año, de los cuales también hay que volver a recordar 500 millones también representan ahí a Rappi. Es decir, que Rappi, aparte de haber sido una compañía excepcional que realmente nos ha mostrado a Colombia de qué están hechos los emprendedores y lo que son capaces, una empresa que ha crecido en más de 8 países en Latinoamérica y más de 200 ciudades en tan solo 6 años, y siendo una de las compañías que ha recibido mayor financiación en toda la región, y eso pues ha hecho pues que Colombia también aparezca dentro del mapa y que hoy por hoy sea considerado más o menos está entre el tercer y cuarto ecosistema más importante de la región en términos de emprendimiento y en términos de recepción de venture capital. ¿Listo? Entonces, ya como dando ese mapa global de lo que ha venido pasando en los últimos años en la región, pues vamos a entrarnos un poquito a revisar qué es lo que están buscando estos inversionistas, qué es lo que están analizando, qué es lo que les interesa entender de un inversionista de estos, de un emprendimiento al cual quisieran invertir. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes como emprendedores puedan conocer esta industria, ver si es o no para ustedes, porque una realidad es que el venture capital uno podría decir que es una excepción y no la regla, es decir,
Hay cierto tipo de compañías que podrían llegar a acceder a ese tipo de recursos, pero eso no significa que todas las compañías pueden llegar a pertenecer a esta industria. Y ya vamos a ver por qué, porque tiene unas características muy particulares que les exige crecer a unas tasas muy aceleradas y pues eso va a requerir un tipo de perfil emprendedor, va a requerir un tipo de industrias, una forma de hacer las cosas y eso pues de alguna forma limita que no toda empresa pueda hacerlo, pero seguramente muchas de ustedes o de ustedes emprendedores que están hoy eh, apostándole a este estilo de vida, a esta forma de impactar al mundo, puedan entender esto un poquito más de lo que es el Venture Capital y por qué no más adelante buscar acceder a recursos de financiación de este estilo. Entonces, básicamente, un inversionista a grandes rasgos ve este tipo de cosas y se pregunta se hace estas preguntas y en nuestro discurso, pues básicamente eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Entonces van a tener preguntas sobre la necesidad del mercado, es decir, qué necesidad está resolviendo el emprendimiento o el producto o servicio que estamos ofreciendo, si realmente existe una demanda suficientemente grande, es decir, que no solamente sea una necesidad que se ve en la ciudad de Cali, sino que además de eso uno pudiera ver que es similar en Colombia, en el resto de Latinoamérica y, por qué no, en el resto del mundo. Si es fácil o no distribuir este producto, llevarlo a otra parte, escalarlo, qué tan fácil va a ser replicar estos modelos de negocio en un lugar distinto. Además de eso, pues van a revisar el producto y tecnología, ¿cierto? Van a querer ver si este producto es la mejor solución a esta necesidad que estamos encontrando, si es adecuada o no la tecnología para los fines que la empresa busca, si esta tecnología realmente es viable, ¿cierto? Porque habrán tecnologías que en muchos casos los inversionistas de riesgo también invierten en ideas, entonces ahí se van a preguntar es qué tan viable es, qué tan factible, por ejemplo los gobiernos no lo van a prohibir, que realmente pueda ejecutarse técnicamente, que si se va a poder proteger o no dicha tecnología. Son de las cosas que los inversionistas también suelen preguntarse. Una de las cosas que es muy importante y que más adelante lo estaremos hablando un poquito más es el equipo humano. El equipo humano se van a preguntar qué tan buen equipo emprendedor es, qué tanta experiencia tienen en la industria, en cargos gerenciales, tomando decisiones, innovando, atrayendo equipo, eh, creando productos, eh, resolviendo todo tipo de necesidades alrededor de lo que es el emprendimiento. Entonces, y además de eso, recordemos que esos inversionistas pues, van a ser socios de la compañía. Entonces, ellos lo que van a querer también ver es que van a tener un socio que va a ser leal, confiable, con el cual se pueda trabajar, alguien con el cual uno va a poder, eh, por ejemplo, en este caso, darle apoyo, ayudarle a que puedan realmente sacar adelante este emprendimiento. Entonces, eso es algo que va a ser muy valioso y esto es donde quizás muchas veces se caen las negociaciones y es porque no hay una afinidad, una conexión entre los inversionistas y los emprendedores, porque recordemos que esto es una relación de mediano a largo plazo, es decir, donde un inversionista va a colocar unos recursos y va a estar entre tal vez 5 a 10 años como socio de la compañía. Y pues eso implica que nadie quiere tener una relación con alguien con la que tal vez no se pueda entender lo suficientemente bien. Entonces eso es algo que realmente va a ser muy importante a la hora de tomar una decisión de invertir o no. Y otra cosa importantísima de todo inversionista tiene que ver con la salida y la rentabilidad. Porque este negocio, más que de hacer muchas inversiones, se trata de hacer buenas inversiones y lograr salir al final. Porque la rentabilidad de los inversionistas se mide en últimas es saliendo. En el momento que ellos venden su participación, es que ellos recuperan su inversión y logran sus retornos. Es decir, que este tipo de inversionistas normalmente no está yendo a la compañía con el objetivo de capturar parte de los flujos futuros, es decir, si mañana la empresa da una utilidad positiva, este inversionista no le está apostando a quedarse con parte de esa rentabilidad, sino que lo que va a preferir es que esos recursos se reinviertan y ayuden al crecimiento de la compañía. Entonces, el inversionista, más que estar pensando en rendimientos al interior de la compañía, está pensando es que la compañía aumente su valor y en el futuro poder vender las acciones que él tiene dentro de la compañía a un precio más alto y de allí es donde va a lograr tener
el retorno de capital y el rendimiento esperado. Entonces, él se va a preguntar es qué tan importante va a ser ese plan de negocio, si va a ser capaz o no el equipo de cumplirlo, si crecerá lo suficiente, cuál va a ser ese ROI, esa TIR que él puede esperar y cuál podría ser ese posible comprador de esa compañía en el momento que estime venderla. Si es que puede ser una compañía que la va a comprar una compañía mucho más grande, o si puede salir a bolsa, o si un posible inversionista mucho más grande podría llegar a comprar su participación, o, por ejemplo, si el mismo equipo emprendedor pudiera recomprar las acciones de esta compañía. Ahora, ¿todo esto por qué? Porque al fin de cuentas, como inversionista, eh, lo que se está buscando es minimizar los riesgos que posiblemente hay a la hora de invertir. ¿Cuáles son esos riesgos que los fondos de Venture Capital suelen mostrar como los más importantes? Lo vemos, el número uno tiene que ver con los directivos, es decir, con el equipo emprendedor. Ese es de lejos el más importante, ya hablaremos un poco por qué. Les importa mucho el modelo de negocio, es decir, la forma en la que se crea y se captura valor, incluso por encima del producto o la tecnología, porque aquí es donde realmente uno puede a veces generar mucha mayor innovación, incluso mucho antes que en el producto o servicio. La competencia, es decir, qué tan difícil va a ser que ese producto o servicio bajo ese modelo de negocio pueda llegar a ser relevante dentro de esa industria. El producto y la tecnología claramente es importante, el tamaño y la evolución del mercado, la adopción del cliente, qué tan fácil o no es que un cliente lo tome, si está, por ejemplo, centrado en clientes de altos ingresos o clientes mucho más de mayor acceso como son, digamos, la clase media o demás. La valoración de la empresa también le va a importar porque claramente, como hablábamos, este inversionista está comprando una participación con el objetivo de venderla en el futuro. Entonces, también parte del negocio de un buen inversionista es comprar a un precio razonable que le permita luego, una vez venda la compañía, pues tener esa rentabilidad. Si compra a un precio muy alto, pues claramente estará perdiendo parte de ese diferencial que es el que quiere hacer, entonces quiere llegar a realizar. Entonces la valoración también es algo muy importante y claramente también tiene que ver con la forma en la que esos costes de control que va a tener la compañía, la forma en la que se va a llevar a cabo la administración de la compañía y qué tanto pueda el inversionista o no tener participación dentro de la toma de decisiones, va a ser algo que a él le va también a importar, sobre todo dependiendo de la cantidad, el monto que en última se está colocando en este emprendimiento y de la etapa en la cual está la compañía. ¿Listo? Entonces, ya para entrar un poquito más en detalle sobre lo que mira un inversionista, hablábamos ya del equipo y cuáles serían esas recomendaciones que uno a la hora de construir un equipo emprendedor debería de tener presente. ¿Por qué? Porque un inversionista es lo que va a mirar. Entonces, un equipo equilibrado es importantísimo, que tenga experiencia y que esté comprometido con el proyecto, que este sea su plan A, su plan B y su plan C, porque recordemos que si un inversionista está entrando en una empresa de una etapa temprana, en estas etapas la visión del negocio, la ejecución, eh, depende mucho del equipo emprendedor, de su experiencia, de su resiliencia, de la capacidad de levantarse ante las dificultades. Entonces, aquí en las etapas tempranas, no es que uno diga, cambio el emprendedor o coloco otra persona y funciona. No es tan fácil. Eso ocurre en las grandes compañías donde fácilmente todo, como ya todo está, el andamiaje está funcionando, ya hay procesos establecidos, ya hay una estructura organizacional, ya hay un producto definido, ya hay muchas cosas que están andando. Entonces, un gerente puede ser fácilmente removido. Pero en una empresa en etapa temprana, el emprendedor es quien tiene esa visión, quien tiene esa capacidad de ver el futuro, de resolver los problemas, y por lo tanto no es alguien que sea tan fácilmente reemplazable. Por eso, y además que los dos inversionistas no son administradores de empresas, solamente son inversionistas que están colocando un recurso, ayudan al emprendedor a que pueda tomar mejores decisiones, acortar de pronto ese proceso de aprendizaje, pero quien va a seguir administrando la compañía, quien va a seguir gestionándola, siempre será el emprendedor. Entonces, de ahí la importancia de que ese emprendedor esté comprometido y que quiera estar de largo plazo en esa compañía.
Entonces, esos emprendedores, ojalá que el equipo emprendedor tenga facultades técnicas, es decir, sepa del producto, tenga experiencia en esa industria, comerciales, facultades comerciales como saber vender, vender ideas, ¿cierto? Vender productos, saber comerciar ese nuevo producto y también facultades empresariales, porque entonces tiene que ver con la forma en la que se administra la compañía, se toman decisiones, se contrata personal, se hacen negociaciones con proveedores, ¿cierto? Y para esto básicamente una de las formas de ver qué tan buenas son esas capacidades tiene que ver con la experiencia previa y con todo lo que se ha hecho antes de ser emprendedor. Un inversionista busca un equipo que sea entre 2 y 3 personas. Cuando un emprendedor está solo, difícilmente invertirá en una compañía en etapa temprana porque faltaría esa complementariedad que es tan importante. Entonces, un emprendedor solo pues estará en una posición más difícil, eh, y por lo tanto difícilmente un inversionista invertirá en una compañía que solamente tenga un emprendedor, así como tampoco a un inversionista le va a gustar un equipo emprendedor que tenga 5, 7, 8 personas como fundadores, porque eso también pues, va a dificultar la toma de decisiones, de pronto puede generar más espacio para generar problemáticas, ¿cierto? Entonces, por eso el número ideal es entre 2 y 3 personas. Y algo que va a ser muy importante también para un inversionista es la capacidad que muestren a la hora de convencer a un inversionista. Y eso pasa por tener un dominio de una segunda lengua como el idioma inglés, de ser bastante capaz de vender su idea, de negociar los términos, de entender lo que está haciendo a la hora de invitar a un inversionista a la mesa, de las implicaciones que eso tiene. Entonces, básicamente, eso es lo que aquí nos invita es que como emprendedores necesitamos eh, prepararnos y buscar la forma de estar a la altura para lograr adquirir recursos de inversionistas de ese estilo. Y aquí les traigo un caso de un equipo que conozco porque cuando trabaja en un fondo de Venture Capital invertimos en Merkeo. Y Merkeo, si ustedes ven, es un equipo excepcional, un equipo que previamente crearon domicilios.com, una empresa que luego vendieron, que llegó a tener más de 2 millones de usuarios, que llegó a tener ingresos superiores a los 150 millones de dólares y que una vez deciden vender, deciden crear Merkeo y que hoy por hoy cada uno de ellos gerencia una compañía y son empresas que por cada una han levantado muchos recursos de venture capital. Y además de eso, antes de que invirtiera al fondo, ya tenían un inversionista ángel que era el señor Michel Olmi, creador de Justo y Bueno y de Uno, dos de las principales compañías eh, de descuento de precios bajos que conocemos en Colombia, y un emprendedor excepcional. Entonces, cuando uno ve un equipo de esta categoría, un equipo que domina el inglés, un equipo que entiende este negocio, que realmente ha administrado compañías, que ya tiene un bagaje emprendiendo, ya era su segundo emprendimiento, pues eso facilita más la comunicación con ellos, que ellos entiendan la industria y pues es una de las empresas que hoy por hoy va muy bien. De hecho, no sé si escucharon la noticia, en este año levantaron más o menos 50 millones de dólares y es una compañía que va creciendo a un paso bastante interesante. Ya está en México, Brasil y Colombia. Y es una compañía de esas de mostrar del ecosistema colombiano. Otra de los puntos importantísimos que mira un inversionista tiene que ver con el producto o servicio, es decir, con la oferta de valor que está entregando ese producto o servicio que está entregando el emprendedor y que es el punto central de por qué se crea una empresa, ¿cierto? Se identifica una necesidad, se propone una solución a esa necesidad y por lo tanto, ahí lo que se va a querer ver es qué tan bueno, tan novedoso, tan diferente es ese nuevo propuesta de valor para cubrir esa necesidad que está insatisfecha o medianamente satisfecha y es el resultado de una mejora tal vez de un proceso existente. Entonces, básicamente aquí es entender este producto o servicio, qué tan bueno está haciendo a la hora de resolver esa necesidad, si está ayudando a que el cliente mejore su satisfacción, lo tenga de una manera mucho más sencilla, más fácil, más económica, más rápida, ¿cierto? En unas mejores condiciones, a unos precios tal vez más bajos,
de lo que tradicionalmente ha podido acceder en el pasado. Y, por ejemplo, una empresa colombiana también que hace algo distinto y es prestar servicios de salud, pero de manera digital. Entonces, un Doc3 se encarga, por un lado, de permitir a los usuarios tener acceso ilimitado y anónimo de consultas de salud de una manera confiable, rápida y con una calidad bastante buena, gracias a su trial, que es un diagnóstico que permite que por preguntas rápidas el cliente, en este caso el usuario, pueda ser tener un prediagnóstico que luego se les es entregado al médico, y el médico, al ya tener este prediagnóstico, que gracias a la inteligencia artificial es muy acertado, hace que las consultas sean mucho más cortas, que sean digitales y que por lo tanto él pueda atender fácilmente a una mayor cantidad de personas en el día. Entonces, optimiza el tiempo de los médicos, un recurso bastante escaso en el mundo y por demás costoso, y permite que más personas puedan llegar a tener acceso a la salud de una manera ágil y más económica. Y que además es un problema que enfrentamos en toda Latinoamérica. Entonces ahí vemos como un Doc3 haciendo algo que podría ser sencillo, pero apalancándose con tecnología, pues está ofreciendo algo que se ha ofrecido tal vez por años, muchos años, de manera tan tradicional, yendo a un médico de manera presencial, de manera como todos nosotros lo hemos conocido, y ahora de manera virtual podemos chatear con un médico, podemos tener citas con él y poder tener un prediagnóstico rápido y saber cuál es la condición que tenemos y si es el caso, pues ver qué podríamos llegar a hacer. Y una de las cosas más importantes también que revisa un inversionista y que siempre, ya lo veíamos también, tiene que ver con el modelo de negocio. ¿Y por qué es tan importante el modelo de negocio? Porque el modelo de negocio es la forma en la que se crea y se captura valor dentro de una compañía. Y va a describir las bases sobre las cuales eh, eso va a ocurrir. Entonces tiene que ver con la forma en la que yo, con todos los interesados alrededor del negocio, es decir, clientes, empleados, inversionistas, el mismo Estado, gobierno, cómo yo logro a cada uno de todos ellos crearles y poder capturar parte de ese valor que estoy creando. Entonces, ahí es donde muchas veces nos olvidamos, pero es donde hay mayores posibilidades de innovar, de crear cosas distintas, de realmente hacer que las soluciones cambien, que realmente a veces el mismo producto puede ser vendido de una forma diferente y eso hacer que el negocio tenga otra dirección completa, que pueda ser mucho más escalable, que pueda ser mucho más diferenciador que cualquier otro. Entonces, la realidad es que un buen producto no es condición suficiente para crear una empresa rentable y escalable. Se requiere de un modelo que articule a todos los interesados alrededor de esta compañía, que permita que pueda salir adelante este emprendimiento. Uno de los casos que a mí más me gusta, y me gusta porque lo vivimos tal vez la mayoría de nosotros, lo tenemos cerca, lo vemos por todas partes, es el negocio de D1. Si usted mira D1, la mayoría de las personas que van a D1, una empresa que el año pasado facturó 7.3 billones en apenas 10 años de funcionamiento, 11 años de funcionamiento en el mercado, que es un hito bastante interesante para una empresa en Colombia. Y si uno mira los productos y servicios que nos ofrecen, realmente son en su mayoría normales. Muchos de ellos ni siquiera tienen marcas reconocidas, no son realmente productos excepcionales, pero la razón por la que todos vamos no es precisamente por los productos, aunque claramente a eso vamos, pero es gracias a que ellos permiten entregar productos de buena calidad o de una calidad razonable a precios mucho más bajos, lo que los hace interesantes. ¿Cómo logran ellos tener productos de buena calidad a unos precios razonables? Eso es gracias a su modelo de negocio. Su modelo de negocio tiene que ver mucho con el control sistemático de costos y lo vemos, tiene que ver con el personal. Si vemos las personas que están dentro del modelo de negocio, tienen todas el mismo rango salarial, tienen la misma cargo, todos atienden, todos cuidan, todos limpian, todos hacen de todo un poco dependiendo de la necesidad que van observando en cada momento del tiempo. Y eso es algo vital, porque si lo vemos, una empresa de esta que ya hoy cuenta con más de 1.500 puntos de venta, significa que
la gestión de personal es algo importantísimo. Entonces, ahí les ha tocado innovar de cómo administro tanto personal sin tener una estructura tan compleja que se vuelva muy costosa y que por lo tanto tenga al final que dárselo a mis clientes. Entonces, tiene que ver en la forma en la que hacen publicidad, hacen transporte. Les ha tocado crear cadenas de suministro, buscar nuevos, crear em, esas empresas que suplen todos estos tipos de productos. Muchos de ellos son nuevos que antes no existían y que han decidido competirse a ellos mismos creando nuevas marcas en nuevas categorías para ofrecer estos productos a un precio mucho menor. Otra de las cosas que rompieron ellos totalmente el paradigma y es que en el retail siempre se había pensado que tenía que ser negocios grandes donde sí o sí tenía que tener acceso a parqueaderos. Que si no había acceso a parqueaderos, pues difícilmente la gente iba a acercarse. Pero su estrategia fue, seamos tan cercanos a los clientes que los clientes van a poder ir caminando, porque va a estar muy cerca de sus casas, van a encontrar una serie, unos productos limitados, no venden de todo, sino algo muy limitado, productos de alta rotación que la gente necesita frecuentemente y que por lo tanto eh, eso les permitió no tener que guardar inventarios en otras partes, sino que el inventario está ahí mismo dentro de lo que está exhibido. Y por otro lado, no tienen parqueaderos. Entonces la gente no tiene que gastar precios o gastar mucho dinero adicional en parqueaderos. Y además de eso, pueden ubicar fácilmente este tipo de locales en cualquier parte de la ciudad y son mucho más fáciles de construir, de equipar, de llevar a cualquier parte. Construyeron una serie de marcas propias, marcas que pueden ofrecer a precios más bajos. eh, y todo esto pues les ha permitido tener una política de precios relativamente baja dentro del mercado colombiano. Entonces al final es todo ese modelo de negocio lo que permite entregar descuentos o precios mucho más bajos de lo que normalmente encontraríamos en otro tipo de industria. Y si uno ve por qué pudo crecer esta compañía a ese ritmo, pues porque recibió financiación de inversionistas privados que apalancó ese crecimiento. ¿Y qué hizo posible eso? Pues que habían construido un modelo de negocio que era escalable, que podía crecer, que creaba valor, que tenía todas esas condiciones y por lo tanto pues pudieron recibir tanta financiación para crecer a esa velocidad que crecieron. Otra de las cosas importantísimas que mira un inversionista tiene que ver con esa visión de futuro que tiene el equipo emprendedor. Y es qué quiere conseguir la compañía, dónde se ve. Porque una de las cosas que a veces limita el crecimiento de una compañía es la misma visión de los emprendedores. Hay emprendedores que se sienten cómodos, que están en su área de confort y que, por ejemplo, están cómodos teniendo una compañía que vende muy bien en la ciudad de Cali. Pero cuando se les dice que por qué no salen a vender a Bogotá o a Medellín o a otra parte, a veces simplemente no está dentro de sus intereses porque claramente crecer una compañía es más tiempo de trabajo, menos tiempo con la familia, más problemas, más dificultades. Y pues claramente hay personas que no están dispuestos a eso. Entonces, eso es entendible, es perfectamente entendible, pero las compañías que quieran acceder a recursos de financiación del tipo de capital de riesgo, pues van a tener que tener una capacidad de visionar el mundo, unas ganas de comerse el mundo, de crecer, de seguir expandiendo su modelo de negocio y de no detenerse nunca. Y eso pues va a llevar a que haya una claridad sobre cuáles son esos pasos a seguir, qué quieren hacer con la compañía, si van a querer sacar nuevos productos, si van a querer ofrecer nuevos servicios, en qué ciudades o qué países van a querer llegar, qué recursos van a necesitar para lograr llegar a ese objetivo que se han planteado. Todo ese tipo de cosas son importantísimas y va a ser parte de lo que el inversionista va a revisar, porque en últimas eso también le va a mostrar al inversionista cuánto dinero va a necesitar. ¿Por qué darle $300.000 o 500.000 o 1 millón de dólares? Pues parte de eso va a ser de qué quiere alcanzar el equipo emprendedor, para qué lo necesita, cómo lo va a usar, qué va a lograr con ese dinero, cuánto tiempo le va a demorar o va a durarle ese dinero. Son preguntas que el inversionista se va a hacer y que como emprendedores vamos a tener que decirle, estar en la capacidad de responder y de informar al inversionista qué es eso con lo que queremos hacer, qué objetivos queremos lograr, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo nos puede durar ese dinero
Y digo, ¿cuánto tiempo nos puede durar ese dinero? Porque en muchos casos son compañías que no están en punto de equilibrio, es decir, que están quemando capital. Y eso hace que el dinero se acabe en algún momento. Y es el inversionista de riesgo quien financia esa aventura, quien financia esas pérdidas y permite que una compañía siga innovando, siga creciendo, siga expandiéndose. Entonces, un inversionista va a querer ver un plan de hitos, ¿cierto? Un roadmap sobre cuándo va a estar el prototipo, cuántos usuarios va a tener en algún momento, en cuándo van a ser las ventas, dónde va a ser el lanzamiento del producto, qué países se quiere expandir, en qué momento se va a lograr, ¿cierto? Y entender en términos de horizontes temporales, ¿cierto? En el tiempo, cuánto va a ser los hitos que se van a querer alcanzar en términos técnicos, financieros, en términos comerciales, organizacionales, ver cómo van a ser la evolución de la empresa, cuáles son esos objetivos que se van a lograr. Claramente, estos son proyecciones, esto nadie lo conoce hacia futuro. Entonces, aquí lo que se va a mirar es bajo qué supuestos se están haciendo, qué tan creíbles son esos supuestos, qué tan alcanzables son esas consideraciones que se están teniendo. Y eso es lo que va a juzgar un inversionista a la hora de invertir en esta compañía. Porque según la visión y lo que yo quiero, la forma en la que yo quiero expandirme, pues eso va a hacer que mi necesidad de capital sea mayor o sea menor. No es lo mismo cuando yo quiero pasar mi emprendimiento de solo estar en Cali a Bogotá, cuando quiero que en el próximo año esté en Bogotá, Medellín, Barranquilla, el eje cafetero, pues eso va a requerir más contratación de personal, más productos, de pronto más inventario o mejorar el desarrollo. Entonces, cuando yo tengo una visión de mucho más ambiciosa, pues seguramente la necesidad de capital va a ser mucho mayor y pues va a hacer que todo sea más, o sea, que el dinero requerido sea más alto. Por otro lado, otra de las cosas que también mira un inversionista tiene que ver con el mercado y la industria. ¿Qué tanto potencial tiene? ¿Qué tan atractivo es? ¿Qué tan grande va a ser ese mercado? Entonces, tiene que ser un mercado que sea en términos del mercado, sea el tamaño sea interesante, que ojalá esté en crecimiento, que esté y que sea suficientemente rentable los productos o servicios que se están ofreciendo en ese tipo de industrias. Principalmente, los inversionistas de capital de riesgo buscan sectores que sean tecnológicamente intensivos, ojalá líquidos. Aquí la liquidez tiene que ver que se vean más transacciones. No sé si han notado en las últimas semanas que se está empezando a ver que compañía X llegó a México y compró tal empresa. Eso es algo que antes no se estaba viendo en Latinoamérica, pero que en las últimas, yo diría, 4 semanas hemos empezado a ver cómo estas compañías que han recibido financiación empezaron a comprar otras compañías. ¿Eso qué significa? Que hay liquidez, porque son industrias donde yo puedo entrar y en algún momento va a poder salir. Entonces, hoy en día, las industrias donde más estamos viendo inversión, es decir, que si yo invierto hoy, tal vez alguien mañana podría comprar mi participación, son de industria fintech, de educación tecnológica, de salud, de retail, SaaS, Internet de las Cosas. Todas estas industrias son tal vez hoy de las que más estamos viendo. Una de las que también hoy se ve mucho es PropTech, que tiene que ver con todo lo que es administración y venta de edificios, de casas. Son tal vez de las industrias que hoy más están siendo atractivas a nivel regional. Y el hecho de estar yo en una industria o en otra, pues también hace la diferencia, porque claramente hoy, por ejemplo, una de las industrias más eh, líquidas o más atractivas para los inversionistas es sin duda el fintech, donde vemos muchas transacciones alrededor de esta industria. El fintech tiene que ver con todo lo que son servicios financieros apalancados con tecnología que les permite ser mucho más escalables y abaratar procesos, hacerlos más rápidos, más económicos. Todo esto tiene que ver con las empresas que están en estas industrias. Algo también importantísimo tiene que ver con la atracción y crecimiento que como emprendedores podemos mostrar. Y eso tiene que ver con un crecimiento sostenido, suficiente y acelerado en las métricas. Es decir, que yo pueda mostrar que realmente ese producto o servicio que estoy ofreciendo a alguien le interesa y alguien lo está o usando o comprando o lo está ya realmente usando, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con las ventas, número de clientes, suscriptores, número de usuarios. El hecho de yo poder ver que cada vez hay más clientes, que hay un número suficiente de clientes, ¿cierto? No es como que, claro, dependerá de cada modelo de negocio, pero si yo tengo una aplicación y digo que 100 personas la están usando,
pues es un número muy bajo, que tal vez mis grupos cercanos de personas podría no pedirle a cada uno que la descargue y ya tendría las 100 descargas, ¿cierto? Entonces tiene que ser un número relevante para el tipo de industria, para el tipo de modelo de negocio que yo he escogido tener dentro de esta compañía. Entonces que uno pueda observar un crecimiento acelerado de esta compañía. Y no necesariamente tienen que ser ventas. Ventas claramente es importante porque me permite, es en última la métrica que todos quisiéramos ver crecer, pero en algunos casos hay compañías que no tienen crecimiento, no tienen todavía ventas y aún así reciben financiación. Es el caso de un Doc3. Un Doc3 cuando el fondo invirtió en su primer momento en el 2016 ya tenía cerca de 1 millón de consultas médicas gratuitas durante ese año 2016, acumulaba cerca de 16 millones de consultas en toda su historia, pero hasta ese momento las consultas eran 100% gratuitas. Y para ese mismo año esperaba cerrar ya con 25 millones de consultas totalmente hechas desde el momento de su creación en 2003 hasta ese momento en 2016. Y era una empresa que venía mostrando una atracción increíble, cómo la gente quería acceder a consultas médicas, pero que hasta ese momento eran gratuitas. Y aunque en ese momento no se sabía cómo iba a ser la forma de monetizar, sí se encontró que había una empresa que estaba creciendo a unos niveles importantes, que una de sus métricas más importantes, como es las consultas médicas, era un valor relevante que se veía todo el tiempo crecer y por eso se decidió invertir en su momento en un Doc3. Otro punto también relevante que lo hablábamos tiene que ver con la valoración de la compañía y eso es cuál va a ser el precio que va a pagar para ser parte de esta compañía, para ser accionista. Entonces, aquí lo importante es entender que un inversionista no valora la empresa por lo mucho o poco que crea que vale hoy, sino que él valora es el futuro. Es ese futuro que él está visionando y que está encontrando en lo que el emprendedor le está hablando, lo que él está valorando. Es decir, al final es cuánto yo la voy a poder vender en términos de hoy, cuánto podría pagar. Eso es lo que él realmente va a querer encontrar. Entonces, él lo que valora es lo mucho o poco que el inversionista espere ganar cuando le quede su posición. Eso es lo que realmente él está tratando de encontrar. Y aquí también es importante entender algo que a veces como emprendedores se nos olvida y es que cuando estamos trayendo inversionistas a la mesa, ellos van a ser accionistas de la compañía. ¿Y eso qué significa en últimas? Que van a tener una participación dentro de la misma. Entonces, en un momento inicial, somos dueños del 100% de la compañía, del 100% de las acciones de la compañía, podemos tomar decisiones, no tenemos que consultarle a un tercero, pero en el momento en que empiezan a entrar estos inversionistas, ellos van a empezar a ganar una participación y nosotros como emprendedores vamos a estar diluyéndonos. Entonces, por ejemplo, en promedios, estos son los promedios que uno encuentra en la industria que se empiezan a emitir acciones. Entonces, una vez empiezan los famosos familiares, amigos o personas que creen en el emprendimiento en una etapa muy temprana, uno debería tal vez ofrecerles hasta el 10% de participación. Eso implica que las rondas aquí más o menos en promedio son de $50.000. En una ronda ángel en promedio se entrega un 15%. Eso es una persona, lo que hablamos de los ángeles inversionistas. Y miren que cada vez ustedes van a ir diluyéndose en el proceso. Ahora uno dirá, pero ¿por qué yo quiero perder participación de mi compañía? Pues miren que, ¿qué va a pasar esto? Pues si yo estoy entregando una participación por $50.000, yo lo que estoy es valorando mi compañía 50.000, dividido 10% en $500.000. Si yo estoy entregando $300.000 por el 15%, 300.000 dividido 15%, una regla de tres simple, me da $2 millones. Es decir, que la valoración de mi compañía está creciendo en el tiempo. A eso es lo que yo como emprendedor también le estoy apostando. Es decir, que yo ahora soy dueño de una compañía mucho más grande, soy en una proporción mucho más pequeña. Entonces, mi patrimonio está altamente valorado porque si miramos el 31% de 140 millones de dólares, es muy superior al 90% de una empresa que vale $500.000. Entonces, uno como emprendedor sí está ganando en el proceso, solo que se está diluyendo, es decir, cada vez tiene una participación menor dentro de esta compañía. Y lo que uno debería tener presente es que en las etapas primeras debería estar entregando entre el 10 y el 15% y más adelante, si va a ir entregando participación, que sea en promedio el 20%. ¿Por qué un inversionista que venga a ofrecernos entrada hoy
50% de participación, que quiera quedarse con el 50% de participación, no es algo correcto, porque como yo voy a tener que ir diluyendo en el tiempo, pues va a significar que en la próxima ronda me va a diluir demasiado. Y los inversionistas lo que están queriendo siempre cuidarse es que ustedes, los emprendedores, estén 100% motivados con la empresa, que sientan que es su empresa, que no son unos empleados más, sino que son los dueños de la compañía. Y si el inversionista se queda con una participación muy alta, pues la sensación va a ser ahora que ya no son los emprendedores, los dueños de la compañía, sino simplemente unos empleados. Y los incentivos cambian completamente y eso es algo que en esta industria se busca que no ocurra. Por eso siempre se busca que las participaciones sean bajas y además porque se sabe que en el futuro las diluciones van a ser aún mayores. Por último, pero no menos importante, un inversionista lo que está mirando es una puerta de salida amplia y transitable. Y es decir, cómo va a poder él salir de esta compañía en el momento que él lo decida, que él considere pertinente y que además por estatutos, si son un fondo, pues va a tener que simplemente salir. Es decir, los fondos tienen una vida útil. Desde el momento en que se crean los fondos, se sabe cuándo van a terminar. Su vida más o menos entre 8 y 10 años. Es decir, que si al año 8 o al año 10 el inversionista, el dueño, el gestor de este fondo necesita vender, va a tener que vender a lo que pueda para recuperar su inversión y devolvérsela a los inversionistas que en ese momento creyeron y le dieron a gestionar esos recursos. Entonces, ¿cómo es la forma en la que mira un inversionista eso? Pues va a mirar si es que es posible que el emprendedor, la empresa crezca lo suficiente, acumule recursos y luego le compre la participación. Eso puede ser algo que se pacte desde el primer momento. O si hay un siguiente inversionista en estas etapas que veíamos, donde yo estoy entrando, por ejemplo, en la etapa ángel, en la etapa semilla, y por acá un inversionista en la serie B me compre mi participación. Entonces yo le estoy apostando a que el siguiente inversionista pasado un tiempo me va a comprar esa participación que yo poseo. O la tercera, la venta estratégica, que es cuando una empresa, un tercero, compra la participación total de esta compañía, ya sea una empresa mucho más grande decide adquirir esta compañía porque ve un producto nuevo, una nueva rama de negocio, una forma de resolver una necesidad que tiene al interior de esta compañía mucho más grande y estructurada, una forma de innovar sin tener que crear las cosas desde cero, sino que simplemente compra esta empresa y ya tiene ese proveedor o esa nueva producto o servicio que puede ofrecer. Y eso es importante entenderlo porque el éxito de un inversionista se mide por la cantidad y calidad de las salidas, no por cuántas entradas hace. O sea, un inversionista bueno es el que dice, yo he logrado vender 3, 4, 5 compañías después de haber estado y haberle ganado en ese proceso. Y uno de los casos que yo recuerdo mucho para 2018 es cuando se anunció la venta de Linio.com. No sé si recuerdan que Falabella compró a Linio en el 2018 y se anunció como la venta del año pues, del emprendimiento latinoamericano. Esa empresa fue vendida en ese año en 138 millones de dólares. Pero lo que no decían esos titulares es que esa compañía hasta ese momento ha recibido 230 millones de dólares. Es decir, que se vendió por mucho menos de lo que había recibido en total. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas, aún sabiendo que perdían dinero, ya sabían que esta compañía tal vez no iba a crecer lo que ellos esperaron. Es decir, se equivocaron como inversionistas y decidieron salir, recuperar parte de su inversión y por lo menos liquidar esa posición. Pero sí o sí van a salir, incluso en pérdidas, un inversionista de riesgo va a tener que salir, va a tener que liquidar su posición. ¿Listo? Entonces, ya para ir cerrando, los aprendizajes que podríamos tener es que realmente hacer un constante seguimiento financiero de la empresa es importante, va a ser muy importante porque eso es lo que nos va a permitir entender en qué momentos vamos a necesitar financiación, cuándo va a ser el momento preciso para iniciar a buscar un posible inversionista, entendiendo que eso puede durar entre 6 meses a un año. Entonces, uno se adelanta a esa necesidad de recursos que va a tener y busca un financiador que ayude a que la compañía pues, pueda cumplir sus objetivos de crecimiento. Hay que entender que el financiamiento es una herramienta de crecimiento. En la medida que yo quiero crecer, que quiero expandir la compañía, es que yo busco una herramienta como el capital de riesgo o venture capital para que me ayude a crecer, me coloque los recursos, me ayude, me asesore, en muchos casos me ayude a crecer. Ahí es cuando yo quiero realmente buscar a un inversionista. Eh,
y aquí es importantísimo siempre buscar financiamiento con propósito, es decir, cuando yo tengo claro qué voy a hacer con esos recursos, cómo los voy a usar, de qué manera van a impactar dentro de la compañía. Cuando yo tengo claro cómo va a crecer mi negocio, qué puedo hacer con ellos, ahí es cuando realmente yo debería estar buscando un inversionista que pueda venir a ayudarme en ese proceso. Y algo también importantísimo entender es que el dinero busca los buenos proyectos que demuestren estar preparados para crecer. Entonces no es tanto de por qué no me invierten a mí, sino qué puedo hacer yo para mejorar, para ser mucho más atractivo para un inversionista de estas características. Y algo que también es importante, y yo creo que es lo que ustedes pueden ver, es que conseguir financiamiento requiere trabajo previo y toma tiempo. Porque construir un buen modelo de negocio, construir un buen producto, construirse uno como emprendedor, es decir, dominar varios temas, saber del negocio, entenderlo, estar bien relacionado, pues eso toma tiempo. Y eso es donde más yo les invitaría a que se enfoquen a cómo construir sus hojas de vida, cómo ustedes puedan comunicar toda esa experiencia previa a poder conversar con un inversionista de este estilo y poder vender sus ideas, vender su negocio de la mejor manera. Entonces, nada, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna duda, comentario que quisieran realizar. Muchas gracias, agradecerle por este espacio, por una información completa y pues real a lo que estamos viviendo actualmente. Gracias por el espacio. Con gusto. Me ha gustado muchísimo. Te agradezco mucho, Cristian, por toda la profesional charla que nos diste. A mí, por lo menos, me ha servido demasiado. Tomé atenta nota y bueno, lo pondré en marcha para mejorar cada vez más. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Cristian. Muy buena presentación, muy buenos temas. Mucho gusto. Bueno, no siendo más, Muchas gracias. Muchas si no hay gracias, Cristian. preguntas, pues me retiro. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero les pueda ser muy útil y nada, que estén muy bien. Yo tengo una duda, Cristian, qué pena. Cuéntame. Sí, tienes. Hoy día estamos trabajando mucho con las TICs para todo. Entonces, para no cargar de responsabilidad también a los ponentes en ese tipo de eventos, ¿hay alguna página o alguna plataforma donde haya instrucciones sobre el tema de la inversión, capitales semillas, no sé, capacitaciones? Porque solían dar esas charlas en algunos fondos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a mí, particularmente sigo mucho Ya Estoy Online, que es una página del gobierno, o bueno, que está financiada en parte por el gobierno, donde explican mucho de todo el tema del emprendimiento digital, pues, todas esas cosas, ¿no? Quería saber si de pronto hay algo relativo con el tema de la inversión, porque pues uno como emprendedor o como futuro emprendedor siempre debe conocer pues al pie de la letra lo que es la formulación de un proyecto de inversión, la solicitud, la presentación de un pitch, no sé. Sí, pues, charla digamos, despertar algún tipo de interés hacia los inversionistas y todo este cuento, ¿no? Sería como algo más profundo. ¿Hay alguna manera, alguna herramienta, algunos recursos ahorita con las TICs para eso? Pues mira que hay una página que lo está haciendo muy bien, que se llama Startupeable. Ahí les acabo de enviar el link. Y ahí puedes encontrar información muy relevante sobre lo que estás preguntando. Incluso también hay un directorio de inversionistas, hay podcasts donde entrevistan a inversionistas, a emprendedores, eh, hay glosarios sobre temas en particular, sobre cómo están algunas industrias. Ahí puedes encontrar mucha información acerca del venture capital y de lo que están buscando los inversionistas. Y creo que es una fuente de información muy importante que es gratuita y que está, o sea, creería que sería bueno que la revisaras y que donde creería que podías aprender muchísimo. Muchas gracias, Cristian. No sé si alguien tenga una pregunta para poder dar cierre al evento de hoy. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad, todos quedaron muy satisfechos por la presentación que diste el día de hoy. Adriana, Cristian, Edward, Juan Esteban,
Gracias, gracias por participar de este evento y los esperamos pues así muy activos en nuestros programas o actividades que haga Sinapsis. Así que hasta una próxima ocasión, así vamos por terminar la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes también y a Buenas todo el equipo. noches. Muchísimas gracias.